Hola, mi nombre es Yael Martín y junto con mi compañero Matías Oro vamos a hacer una demostración de nuestro proyecto para el trabajo práctico integrador de la materia de programación de la Tecnicatura Universitaria de Programación de la UTN. Bueno, el objetivo del proyecto fue desarrollar un sistema de gestión de países utilizando Python, donde se permita almacenar distinta información de estos países. También que se puedan realizar búsquedas, actualizaciones, ordenamientos, estadísticas, entre otras cosas. Para almacenar la información utilizamos un archivo CSV, donde cada país posee 4 atributos principales, que serían el nombre, la población, la superficie y el continente. Bueno, antes de pasar a hacer la demostración de las funcionalidades del programa, me gustaría explicar, una explicación breve de los datos utilizados y el por qué. Bueno, principalmente tenemos las listas, los países se almacenan dentro de listas, la lista llamada países, y elegimos una lista porque necesitamos almacenar, guardar múltiples registros y recorrerlos fácilmente para realizar esto que dijimos antes, de las búsquedas, los filtros, las estadísticas, y a su vez cada país está representado mediante un diccionario que nos permite asociar cada dato con una clave, como por ejemplo la que mencionamos antes, la de nombre, población, superficie y continente. Bien, también utilizamos este archivo CSV para almacenar los datos iniciales y que al iniciar el programa, aquí tenemos la función de cargar países, que lo que nos permite es, lo que hace esta es leer cada archivo, cada fila del archivo mediante el DictReader y la transforma en un diccionario que luego se suma a la lista principal. Acá lo tenemos. También lo que tenemos durante todo el programa son los try except, que en el caso de que surjan posibles errores se le avise al usuario. Por ejemplo, en este caso con cargar países puede ser que no se encuentre el archivo, entonces va a aparecer archivo CSV no encontrado, o otro posible error es que no se pueda llegar a leer. Bien, ahora sí pasamos a la demostración de las funcionalidades. La primera que tenemos es la de agregar país. Bien, yo ahora voy a mostrarles que en la terminal qué pasaría si yo selecciono la opción número 1. Me va a pedir los 4 atributos: nombre, continente, superficie y población. Vamos a generar un país que no existe. Vamos a decir, por ejemplo, el país Brownie. Y vamos a decir que está en América. Ahora, otra de las cosas que hicimos para esta funcionalidad en específica es un try except en el caso de que se ingrese en población y superficie, población o superficie, un valor que no sea numérico, un error del tipo de valor. Por ejemplo, si yo agregase el valor 15 pero en letras, me va a decir debe ingresar números. Ahora, si yo repito los mismos pasos, vamos a crear el país Brownie en América. Y la población, yo la escribo en números, me va a dejar continuar porque lo estoy haciendo de la manera correcta. Y todos estos cambios que yo voy haciendo se van a ir agregando al CSV. Bien, ahora sí vamos a decir que la superficie es de 300, digamos. Bien, el país fue agregado correctamente. Ahora sí pasamos a la funcionalidad número 2, que es la de actualizar un país. Lo que hace esta función de actualizar país es recorrer la lista de países y ver si encuentra una equivalencia con el valor que ingresó el usuario. En este caso, yo si ingresase un país que no existe, me traería un error. Para esto usamos en esta función usamos un for y también un try except para otra cosa. Pero usamos un for para que recorra la lista. Entonces yo ingreso el valor Machu, que yo sé que no está dentro del CSV, me va a decir país no encontrado. Ahora, si yo busco el país que creamos, el Brownie, me va a dar la opción de cambiar la población y la superficie. Para esto usamos un try except, como usamos previamente, para asegurarnos de que
se ingrese un valor numérico y no un valor en letras. Entonces vamos a hacerlo correctamente. Vamos a decir que ahora la población es de 500 y la superficie es de 1000. Bien. Pasamos a la función número 3, la de buscar el país. Nuevamente lo que hace esta función es recorrer la lista viendo si encuentra el valor ingresado. De ser así, nos va a mostrar las cosas que contiene, todos los valores que contiene este país, dentro, con lo que dijimos antes, el nombre, el continente, la superficie y la población. Y en caso de no encontrarlo, esto para este tipo de error usamos un if, va a aparecer al usuario no se encuentran resultados. Vamos a realizar el mismo ejemplo con Machu y me va a decir no se encontraron resultados. Ahora, si yo ingresase el país Brownie, me va a decir nombre, población, superficie y continente. Bien, ahora sí pasamos a la función número 4 de filtrar por continente. ¿Qué tal? Mi nombre es Matías Oro y voy a continuar con la explicación de las demás funciones del programa, que van a ser las funciones de filtrado, de ordenamiento y una función de estadística que va a terminar mostrando las estadísticas que surgen del CSV. Bien, la primera función de filtrado que tenemos es la de filtrar por continente, donde el usuario va a ingresar un continente por el cual desea filtrar y en caso de que haya registros de países con ese continente, se va a terminar agregando a una lista auxiliar de encontrados y terminando por imprimir por pantalla mediante un bucle for. En caso de que no haya coincidencias con lo que ingresó el usuario, se va a mostrar que no hay resultados. Para filtrar población, lo que se le va a pedir al usuario es una población mínima y una población máxima. Todo esto dentro de un bloque try except para capturar cualquier error que surja. Y se le va a pedir como condición también que la población máxima que ingrese sea mayor que la mínima. Si no, el programa le va a tirar un mensaje de error. Bien, en caso de que haya países que cumplan con esa condición, se van a mostrar por pantalla, ¿no? Y en caso de que haya ingresado letras en vez de números, va a resultar en un error que va a ser capturado por el except que tenemos aquí. La función de filtrar superficie es básicamente lo mismo que la anterior. Se le pide al usuario una superficie mínima y una superficie máxima, y los países que cumplan con esa condición se van a terminar mostrando por pantalla. Bien, vamos a mostrar en el programa cómo funcionan estas funciones de filtrado. Vamos a filtrar por continente. Vamos a hacer la opción 4, filtrar por continente. Escribimos el continente América y acá vemos cómo nos muestra todos los países que cumplen con la condición de continente América. Vamos a usar la opción de filtrado por población. Vamos a hacer una población mínima de 28 millones, una máxima de 50, y acá vemos todos los países que cumplen con la condición que ingresamos recién, ¿no? La función de filtrar por superficie es lo mismo, pero voy a mostrar el caso de error que tenemos si ingresamos letras en vez de números cuando nos pide la superficie, ¿no? Acá nos da el mensaje de error que ingresemos solo números. Bien, voy a explicar las funciones las funciones de ordenamiento. Bien, para todas las funciones de ordenamiento lo que hicimos es crear una copia de la lista de países que importamos desde el CSV para que esa lista de países se mantenga como original y no se modifique con todas las funciones de ordenamiento que tenemos. Bien, para eso hacemos la copia utilizando esta variable de países ordenados, ¿no? Bien, y también lo que hicimos en todas las funciones de ordenamiento es utilizar un algoritmo de burbuja mejorada, que lo que hace este algoritmo es comparar dos elementos que estén uno al lado del otro y según la condición que tenemos se van a intercambiar o no. Bien, en este caso la función de ordenar por nombre lo que hace es comparar los dos elementos, uno que esté al lado del otro, ver cuál es mayor y lo manda al final de la lista. Según el código ASCII, las letras del alfabeto que están
más alejadas, es decir, la X, Y, Z, digamos, son las que tienen mayor valor, por lo tanto, las que empiezan con una letra de mayor valor van a ir a parar al final de la lista. Después lo mostramos en pantalla mediante un bucle for, ¿no? Para las funciones de ordenar población, básicamente es lo mismo. Hacemos una copia de la lista original de países, utilizamos el algoritmo de ordenamiento de burbuja mejorada y la condición sigue siendo la misma, porque estamos estamos queriendo que nos ordene de forma ascendente. Es decir, la población con mayor valor, digamos, las mayores poblaciones van a ir a parar al final de la lista. Para la función de ordenar superficie ascendentemente, lo mismo, la condición es que el elemento mayor va a parar al final de la lista, ¿no? Y para la función de ordenar superficie descendentemente, la condición es que las superficies con menores valores vayan al final de la lista, así que cambia la condición de comparación acá, ¿no? Obviamente estas se muestran todas por pantalla, salvo las funciones de ordenar población, que nos va a retornar la lista de países ordenados, porque con esta información vamos a trabajar en la función de estadísticas, que la vamos a mostrar ahora. Bien, vamos a la función de estadísticas. Acá vamos a trabajar con la función de ordenar población, por eso no podemos hacer que se imprima por pantalla la lista de países ordenados dentro de la función, y se va a ir tomando la mayor población, va a ser por supuesto la que esté al final de la lista, el país con menor población va a ser el que esté al principio de la lista, y vamos también a utilizar algunas variables auxiliares donde vamos a sumar la población, la superficie, para después hacer el promedio, ¿no? Y donde también vamos a identificar la cantidad de países que están en determinado continente, es decir, vamos a contar cuántos países hay en América, cuántos en Europa, cuántos en Asia, etc. Y al final hacemos un print mostrando las estadísticas, ¿no? Bien, ahora pasamos a mostrar cómo funcionan en el programa estas funciones de ordenamiento y las estadísticas. Bien, le damos a ordenar por nombre y acá vemos cómo nos ordena alfabéticamente la lista de países. Le damos a la opción de ordenar por población y acá vemos cómo nos ordena de menor a mayor. La población con menor, el país con menor población está primero y al final de la lista están los países con mayor población. Bien, y acá le vamos a dar a la opción de ordenar por superficie y le vamos a dar que nos ordene descendentemente. Los países con mayor superficie están primeros en la lista y los de menor superficie están últimos. Bien. Y ahora le vamos a decir que nos muestre las estadísticas y acá vemos todas las estadísticas. El país con mayor población que tenemos dentro del CSV es India, el de menor población es Dinamarca, y también nos da el conteo de países por continente. Bueno, y por último nos quedaría la función 0, que es la de salir, que lo que hace es terminar con el ciclo del match. Vamos a ver que cuando lo cliqueamos termina la ejecución de todo nuestro programa. Bueno, y hasta acá llegamos con el proyecto, espero que les haya gustado y muchas gracias por mirar.